Vamos a pasar ahora a la estación de intervención y comentarios del panel. Comenzamos con el comentario del doctor Enrique Cornejo Ramírez, siempre haciendo un resumen de su nota curricular. El magíster Enrique Cornejo Ramírez es economista graduado en la Universidad de Lima, tiene el grado académico de doctor en administración y grado académico de maestro en administración. Actualmente es consultor principal de Soluciones Consultores Internacionales SAC, presidente del instituto denominado el Observatorio Vial y miembro del Consejo Consultivo del Banco Latinoamericano de Exportaciones BLADEX. Es profesor principal de la Escuela de Negocios Internacionales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor del Centro de Negocios de la Universidad Católica del Perú, Centrum, profesor visitante de la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito, Ecuador. Es docente de aquí del Instituto de Gobierno y de Gestión Pública, no solamente ahora, sino desde el inicio, desde la fundación de este instituto. Ha sido ministro de Transportes y Comunicaciones del Perú y ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, presidente ejecutivo del Banco de la Nación, director del Banco Central de Reserva, presidente del Instituto de Comercio Exterior del Perú, secretario pro tempore del Parlamento Andino, consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y de la Junta del Acuerdo de Cartagena. Tiene publicados aproximadamente 25 libros y textos cortos de su especialidad. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo quiero hacer algunos comentarios, en primer lugar felicitando a todos los expositores porque creo que ha sido una muy buena y matizada presentación con respecto a políticas públicas y muy importante en este momento para nuestro país. Pero quiero que mis comentarios sean un poco desde la óptica de quien ha estado tomando decisiones en diferentes momentos y por lo tanto tiene experiencias buenas y experiencias malas con respecto a este tema. La primera reflexión que quiero poner en mesa es, hace 30 años los plazos en nuestro país eran muy cortos. El largo plazo probablemente, no sé si llegaba a un año, ¿no? El mediano plazo y el corto plazo se confundían entre el día y la semana. Eran circunstancias otras, pero así era, así trabajábamos, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar en el sector público como funcionario público, no como autoridad en los años 70, como autoridad en los años 80 y como autoridad ya hace 3 años. Y entonces he tenido esta extraordinaria oportunidad de tener la experiencia en diferentes momentos de los últimos 30 años. Y la primera reflexión que tengo con respecto a políticas públicas es que estamos aprendiendo recién a vivir en el contexto de corto plazo, pero mirando el largo plazo. Y eso es un aprendizaje que todavía no ha terminado. Y entonces muchas de las cosas que aquí se han dicho son ciertas. Pero cuando ya hay que aterrizar en el día a día, resulta que hasta la propia normatividad no te ayuda a hacer ese esfuerzo planificado, coordinado, estratégico, que sin duda es el que hay que hacer. Y eso produce muchos de los problemas que efectivamente se han planteado y que son ciertos. Entonces, como ahora tenemos ya 12 o 13 años de crecimiento continuo, es un activo para nuestro país. Y están de por medio, pocas veces se dice, 5 gobiernos, ¿no? Desde el presidente Fujimori, el presidente Paniagua, el presidente Toledo, el presidente García y el presidente Humala, que tenía un discurso previo no muy pro crecimiento con inversión y que resulta que en su aplicación está, para felicidad del país, creo yo, tomando decisiones que continúan en lo sustancial, lo esencial de un modelo que ha demostrado que funciona, que tiene otros aspectos que debe mejorar, pero que funciona y que el 80% de la población considera adecuado. De manera que esto es un elemento nuevo en el Perú. Pero el aparato público, la normatividad, las normas, incluidas las de control, no están preparadas para este momento. Y entonces vienen algunos temas. Para ir a la última intervención, yo creo que sí, hay que ser honestos, lo pongo en primer lugar, hay que ser transparentes, hay que ser eficientes. No hay que confundir la agenda personal con la agenda pública en la que uno está involucrado. Muchos cometen el error de confundir estas agendas, ¿no? Pero yo le pondría un requisito adicional. Hay que ser valientes, hay que tomar decisiones. De todas maneras vas a tener problemas, ¿no? Porque el sector público, lamentablemente, al actuar, tiene unas normas
que no han cambiado como deberían haber cambiado, y todavía el funcionario público tiene que actuar pensando en no equivocarse, pero no equivocarse no porque sea ineficiente, sino porque puede equivocarse tomando decisiones como en el sector privado ocurre. Pero si efectivamente se equivoca, tiene una denuncia de por medio casi segura. Entonces, ahí hay un elemento que hay que corregir, pero sin duda es uno de los problemas fundamentales. Y en este contexto, en el que el largo plazo ya es importante, en el que hay que ponerle peso a cada una de las decisiones, ser valiente, los modelos son importantes. Y ahí viene la importancia de la presentación de nuestro invitado mexicano. Y yo creo efectivamente que necesitamos modelar cada vez más. Y acá hay muchas instituciones que hacen ese trabajo con seriedad. Lamentablemente, la que desde el sector público debería hacerla no lo hace, es el CEPLAN. Y aquí tenemos una autocrítica de por medio, porque esto es culpa de todos, ¿verdad? Creo que aquí tenemos un gran déficit, ¿no? No hemos logrado poner en el CEPLAN o las personas o la actitud que signifique dejar esa idea de la planificación de los 70, porque algo de eso hay todavía, ¿no? CEPLAN, bueno, tiene que estar pues planificando un poco en el aire. No, tiene que ser planeamiento estratégico, tiene que decirnos algunas cosas concretas que los modelos ayudan a entender. Por ejemplo, ahorita todavía, en medio de este crecimiento, tenemos 30% de nuestras exportaciones con cierto valor agregado. Ok, ¿sería una buena decisión que sea 50-50? Creo que podríamos llegar a un acuerdo que sí. ¿Cómo? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuáles inversiones? ¿En qué sectores? ¿Qué leyes? ¿Qué tiene que hacer el Congreso? ¿Qué tienen que hacer los diferentes sectores? Tan sencillo como eso, pero no lo hacemos. Y entonces seguimos con una estructura de exportaciones todavía en buena parte dependiente de algunos productos básicos. Otro ejemplo, para lo mencionado por Fernando, que ha mencionado un conjunto de normas que creo que son muy importantes dentro de la Comisión de Economía, pero él está un año, ya le faltan 5 meses. ¿El siguiente presidente hará lo mismo? Y esto es un drama en todas las instituciones. En los alcaldes ya, él ha sido alcalde 2 veces, es peor todavía. El alcalde ingresa, ya no hablo de revocatoria, sino ingresa, ¿verdad? Tiene un año donde muchos alcaldes se dedican a criticar al anterior. Otros, los que lo hacen bien, se dedican a aprender, ¿no? Si son nuevos. Está bien. El segundo año se dedican a hacer los concursos. Si lo hacen bien, un año para los concursos. Si lo hacen bien, porque siempre hay impugnaciones, equivocaciones. Tercer año, obra. Cuarto año, campaña. Y algunos que no hicieron la tarea bien, en el tercer año se dan cuenta que ya no pueden hacer nada y entonces perdido el periodo. Entonces ahí tenemos un tema de institucionalidad vinculado a los tiempos. Otro ejemplo de tiempos. Congreso de la República y Ejecutivo. Presupuesto de la República que ha sido mencionado por varios expositores. Es un rito, discúlpenme lo que voy a decir, pero que en la práctica todos los que hemos estado involucrados con este tema sabemos que en la práctica no sirve mucho. El Ministerio de Economía da las pautas en el mes de mayo, niveles macroeconómicos y criterios metodológicos con los cuales todas las entidades públicas tienen que formular el presupuesto. De mayo a agosto se formula el presupuesto. Normalmente se presenta el último día de agosto por parte del Ejecutivo, previa discusión del Consejo de Ministros. De mayo a agosto ya estamos un año antes, ¿no? Un año antes, desde mayo, del año en que se va a ejecutar. Y las cosas cambian con mucha rapidez, ¿no? En agosto se presenta y llega al Congreso, y el Congreso lo recibe con la Comisión de Presupuesto, donde durante 2 meses se dedican a recibir a todos los funcionarios públicos titulares de pliego, que van y exponen, generalmente pidiendo un poquito más de lo que el MEF les ha dado, ¿verdad? Pero en una situación en que saben que no pueden hacer nada, porque lo único que se puede hacer es el último día, que es el día de la aprobación en el Pleno, donde todos tienen que ir, porque si no van, de repente pierden lo que han conseguido, ¿no? Y algunos que van pueden conseguir algún articulito que les signifique el adicional que necesitaban o algo. Esa es la ley de presupuesto. Entonces, el Congreso, en lugar de hacer una tarea que podría ser mucho más positiva, está dedicado a un tema donde el 2 meses de los 3 que trabaja prácticamente no puede hacer un aporte efectivo. El Ejecutivo tiene planteamientos desde el mes de mayo y hay un descalce de lo que son los tiempos. Los tiempos del Ejecutivo son tiempos enero-diciembre, aparentemente, pero en realidad los ejecutivos empiezan en julio y terminan, no en diciembre, siguen corriendo. Entonces hay un descalce y hay periodos, por ejemplo el de enero-febrero, donde hasta nos mandan de vacaciones a todos los funcionarios públicos, porque no hay mucho que hacer. La ejecución presupuestal empieza a tomar fuerza recién febrero y marzo. Ya partimos 2 meses.
cuando debería ser una continuidad. Tiempos políticos y tiempos presupuestales también requieren resolverse. Ahora, volviendo a los modelos los necesitamos, porque estoy dando una serie de ejemplos de que no estamos actuando con coherencia y con visión, pero tampoco debe ser que los modelos, los pocos que tenemos, algunos sí tenemos, nos modelen a quienes tomamos decisiones públicas. O sea, el modelo debe servir para esclarecer la política pública, pero no para condicionar la política pública. Y lo digo con ejemplos. Vamos a transportes ahora. No voy a hablar de un modelo de equilibrio general, voy a hablar de un modelo para evaluar un proyecto de una obra concreta. Y esto no es un problema de Perú, porque lo discutí con el presidente del BID, es un problema en toda la región, por lo menos, para hablemos de América Latina. Los proyectos de infraestructura se aprueban en función de varios criterios, pero el que realmente manda es el tráfico, ¿no? Es decir, cuántos contenedores, cuántos camiones, cuántos buses, en fin, supuestamente cuántos pasajeros van a estar en esta obra. Entonces vamos a ponerlo en el ejemplo concreto del primer municipio que recibe canon, el municipio de Echarate, el segundo, el primero es San Marcos, en el Cajón de Conchucos. Tiene muchísima plata y tiene problemas serios, sociales, políticos, de narcotráfico, en fin, es un problema complejo. Dicho por el alcalde de Echarate, ¿cómo puede usar su plata? Quiere hacer una carretera que une varios distritos de su provincia. Va a buscar la viabilidad del MEF, y aquí discrepo con Juan Miguel, que dijo que el MEF no es poderoso. No, yo creo que en este momento la persona más poderosa del gabinete es el ministro de Economía y Finanzas. Y esto lo saben todos los que están cerca del tema. El más poderoso que el primer ministro incluso. Ahora, de repente sí coincido con él, es un tema más de su ubicación personal, dentro del tema más que institucional. Pero bueno, va al MEF, el alcalde de Echarate, y el MEF le dice: esta carretera no la vamos a declarar viable mientras no tenga por lo menos 300 vehículos que pasen por la misma, es decir, nunca va a estar viable. Porque esa no es una carretera por la que tiene que pasar 300 vehículos, esa es una carretera que tiene que ser evaluada en un contexto económico, sí, para no gastar por gusto, pero también social, político, regional, ambiental, etcétera, etcétera, etcétera. No hay que inventar mucho para poner en el modelo criterios sociales, pero no están adecuadamente priorizados. Y esos son los temas del día a día. Y por eso muchas regiones, las que tienen canon, no usan también sus recursos. No es solo falta de capacidad, en algunos casos son estas contradicciones que se encuentran en el día a día. Ahora, este tema también nos lleva a que los modelos nos pueden permitir tomar decisiones adecuadas a tiempo. A mí me pasó en transportes. Resulta que yo no quería ver el tema de los accidentes de tránsito, y con esto termino, ¿no? Porque es un tema complicado, pues, ¿no? Accidente de tránsito no es un tema que sea ganador desde el punto de vista de acción. Hay otras obras, se puede hacer obra de otra manera, pero lamentablemente, por alguna razón, la opinión pública dice que el ministro o ministra de Transportes tienen que estar frente al tema de los accidentes. Entonces me metí al tema y puse a 2 economistas a trabajar en un modelo para medir el impacto que varias medidas de política pública habían tenido en los accidentes de tránsito. Y encontraron un modelo bien sofisticadito y bien hecho, que habían 2 hechos donde saltaba la curva de los accidentes. Primero, pero así, con una correlación, pero así casi perfecta, ¿no? Primero, apertura indiscriminada de importaciones a autos usados por allá por los años 90. Así, de claro, pasaba a multiplicarse por 3 o 4 el número de accidentes. Y segundo, autorización a los ceticos para que los ceticos se conviertan de ceticos en transformadores, cambio de motor, cambio de timón, no sé qué, de autos que llegan colapsados, 0 valor desde sus países de origen. Felizmente el Congreso no cedió a las presiones y por lo tanto no autorizó que los ceticos sigan haciendo eso. Eso le va a hacer mucho bien. Por este modelo nos pusimos muy sólidos, muy fuertes para defender, incluso hasta haciendo una acción contra el Poder Judicial en el Tribunal Constitucional, para evitar que se sigan tomando estas medidas. De manera que los modelos sí pueden servir para las políticas públicas, pero no solamente para aspectos muy concretos, sino, como se ha dicho bien aquí, con modelos de equilibrio general que ayuden a quienes toman decisiones a hacer bien las cosas, porque lo que no se pensó antes de ser gobierno ya no se puede pensar y meditar con claridad cuando estás en el carro. Porque en el carro, el día siguiente que te sientas, tienes que firmar papeles, tienes que tomar decisiones, que si no las tomas, ese día no funciona el país. Ya no hay tiempo para meditar. Y allí estoy de acuerdo que debería haber entes independientes que ayuden al Poder Ejecutivo, que ayuden al Congreso también. En Estados Unidos, en comercio exterior, el Congreso norteamericano tiene al ITC,
al International Trade Commission, que es solamente un ente de funcionarios, todos son, la mayoría son economistas, que están modelando para los congresistas cada decisión, y es independiente. Y el ITC tiene decisiones independientes frente al USTR, que es el negociador por parte del Ejecutivo, y a su vez el Departamento de Comercio tiene sus propios asesores. De manera que Ejecutivo y Legislativo tienen los funcionarios que se encargan de darle a cada quien, y dentro de la democracia y la diversidad, las opiniones técnicas para que luego se tomen las decisiones políticas. Y por eso, como todos terminan con frase, yo diré, sí, pues, los modelos son necesarios, pero las políticas públicas siempre tienen que tomarse en función de los objetivos públicos, no del modelo en sí mismo. Gracias.